Hace poco recibí la noticia de la muerte de un señor adorable al que yo había entrevistado más de una vez en reportajes que fui a hacer a la península de Nicoya, específicamente a la conocida como Zona Azul, donde la longevidad es mucho mayor y es más fácil llegar a los 100 años. Él se llamaba José Bonifacio Villegas Fonseca y tenía 106 años. De cariño le decían Pachito. Y pues sí, obviamente en medio de todo esto, pues conmociona una noticia de una persona agradable con la que uno convivió y recuerda como muy servicial y muy atento. Pero también está esa porción de realidad de saber que a una persona de esa edad, pues la muerte le puede sobrevenir en cualquier momento. Pachito tenía 106 años, como les dije. Él había superado con creces la esperanza de vida al nacer en Costa Rica, que es de 79 años para los hombres. Incluso si tomamos en cuenta la esperanza de vida al nacer en el mundo, la había superado por 35 años cuando de hombres se trata. Y bueno, vieran que pensar en esto pues me hace entrar como en modo nerda y ponerme a pensar ¿hasta cuándo podría estirarse, por así decirlo, la vida humana? Sí sabemos que esa esperanza de vida al nacer está alrededor de los 80 años, pero ¿hasta cuándo es lo máximo que un ser humano puede vivir? Y ese es un tema que me apasiona. Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de Ciencia y Salud de La Nación. Y eso es algo que vamos a ver en este video. Vamos a ver hasta cuándo podría estirarse la vida y cuánto es lo que el ser humano, ese Homo sapiens, podría vivir como máximo. Y ojo que los Homo sapiens no somos Yoda para vivir 900 años. Y también aquí otro apunte. Una cosa es hasta cuándo podría vivir el ser humano y otra muy diferente, la calidad de vida y la salud con la que lo haga. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y en cuanto a los Homo sapiens, la Biblia menciona que Matusalén vivió 969 años. Pero realmente es en serio. Investigaciones posteriores, cuando ya ajustaron calendarios lunares y solares y lo convirtieron en los calendarios de los 365 días que tenemos actualmente, concluyeron que lo que Matusalén vivió fue aproximadamente unos 72 años, lo cual para esa época sí era muchísimo tiempo, pero jamás comparado con 969 años. Y ya volviendo a nuestra era actual de los 365 días, la persona que ostenta el récord Guinness como la más longeva en el momento de morir es la francesa Jeanne Calment, quien falleció en 1997 a la edad de 122 años y 164 días. Ella es la oficial, por así decirlo, pero hay otras organizaciones que le han adjudicado ese título a otras personas, por ejemplo un nigeriano de 171 años, pero oficialmente es Jeanne Calment la más longeva del mundo. Y en Costa Rica pues todos recordamos a Chepito, quien aunque no pudo ser valorado por los récords Guinness por problemas de tramitación, al momento de morir según los registros tenía 121 años de edad. Y de las pruebas de quién es la persona más longeva viva hoy en el mundo es la española María Branjas Morera, quien nació el 4 de marzo de 1907. En fin, volvamos a la pregunta inicial. ¿Hasta cuánto es el máximo que puede vivir un Homo sapiens? Y vieran que dentro de lo que revisé, pues no hay una respuesta exacta, por así decirlo. No hay un número que le puedan decir es este. ¿Y por qué? Porque se compone de muchísimas variables. Eso sí, los estudios que vi coinciden en algo. Y ese algo es que llegará un momento en el que no se pueda estirar más porque biológicamente va a ser imposible. El cuerpo, por así decirlo, no va a poder aguantarse a sí mismo para hacer todas las funciones básicas que normalmente hace. Entre 2021 y 2023 se publicaron 3 estudios muy interesantes que nos hablan de esto. El primero y tal vez el más conocido se publicó en marzo de 2021 en la revista Nature Communications y los científicos no daban un número específico, pero sí un rango entre el cual podría darse ese máximo de vida. Y ellos lo ubicaron entre los 120 y los 150 años. Unos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, en la revista Royal Society Open Science, otro estudio hizo las mismas validaciones de hasta cuándo podríamos vivir como seres humanos, y ellos sí dan una cifra. Esta sería de 130 años como máximo.
Y hay un tercer estudio más reciente, de marzo de 2023. Para entender este estudio, devolvámonos un poquito a lo que les contaba de Jeanne Calment, que llegó hasta los 122 años. Ella nació en 1875, era una época en la que tal vez la medicina y la ciencia no estaban tan desarrolladas como para garantizar una vida más larga, y sin embargo ella llegó como algo excepcional para ese momento. Lo que dicen estos científicos es que para las personas nacidas entre 1910 y 1950 es posible que se dé otro estironcito más allá de los 122 años, pero estas personas todavía son muy jóvenes como para saberlo y demostrar si van a llegar un poco más allá. Y probablemente quienes hayamos nacido después de 1950 podamos pegar otro estirón hacia esa expectativa máxima de vida. Y que probablemente quienes ya lleguen a este límite vayan a nacer cerca del año 2060. Y ya después la vida se dejaría de estirar incluso para casos excepcionales, porque como veíamos anteriormente va a llegar el momento en el que el cuerpo humano simplemente no va a dar más. Y pues aquí vienen más preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué tenemos este límite? ¿Qué le va pasando a nuestro cuerpo conforme envejece? ¿Por qué algunas personas envejecen más rápido que otras? ¿Por qué la ciencia médica y toda la tecnología no puede lograr estirar mucho más allá la vida? La respuesta, por más ciencia que haya, se resume en que nuestra anatomía tiene un límite y así nomás no vamos a poder sobrepasarlo. Ahora, la esperanza de vida al nacer probablemente se queda alrededor de los 80 años y difícilmente vaya a subir. Acordémonos que casos como el de Jeanne Calment son extremos, y este es un extremo tal que esta señora francesa murió en 1997 y desde entonces nadie ha logrado llegar a la meta de ella. Ya han pasado más de 25 años y seguramente pasarán 30, 35 sin que se logre superar esta meta de los 122 años con 164 días, o cuando se haga sea por muy poco tiempo. Pero entonces, ¿qué nos está pasando conforme vamos envejeciendo? En esta respuesta hay un montón de cosas, porque somos organismos sumamente complejos y hay un montón de procesos biológicos que se van dando dentro de nosotros. Vamos a irlos revisando. Enumeremos algunos de esos procesos biológicos. Los cromosomas se van contrayendo y fracturando, nuestros genes comienzan a mutar, se encienden y se apagan, por así decirlo, como si tuvieran vida propia. Y a esto se le une que los huesos se vuelven frágiles, los músculos más débiles y nuestros órganos poco a poco van perdiendo sus funciones. Y a esto se le une, además, como si fuera poco, unas células llamadas senescentes. Estas células, por así decirlo, deberían morir, pero no lo hacen. A ver, les explico. Quedan vivas, pero no funcionan bien y se van acumulando en los tejidos, especialmente en el tejido graso. Pero el cerebro no es la excepción. Conforme vamos envejeciendo, la cantidad de células senescentes que acumula nuestro organismo va en aumento. Y por otro lado, están nuestras defensas, que van también envejeciendo con nosotros. Entonces, ya las enfermedades son más agresivas con nosotros y las vacunas y los medicamentos no funcionan tan bien como lo hacían años antes. Este es un proceso inmunitario llamado inmunosenescencia, que nos ocurre a todos conforme vamos envejeciendo y entre más viejos somos, más nos afecta. Voy a usar un ejemplo que le dieron al New York Times, que me gustó mucho porque me parece muy gráfico. Ninguno de nosotros podría pretender correr 4 kilómetros en 2 minutos. Yo creo que ni Usain Bolt lo logra. ¿Por qué? Porque por más buenos que seamos, es una limitación en nuestra anatomía. Lo mismo pasa con el vivir para siempre. Pero claro que la ciencia avanza. Ahora es más fácil llegar a los 100 años. Por ejemplo, la base de datos de Naciones Unidas en 1990 decía que había 95,000 personas con más de 100 años en el mundo. 25 años después, para 2015, este número había crecido a 450,000. Este se podría decir que es la mano de la ciencia. Pero claro, siguen siendo casos muy raros y se vuelven más raros todavía cuando se llega a los 110 años y hay otra base de datos para eso. Les cuento. Esa base de datos tiene tanto a las personas vivas como a quienes murieron después de los 110 años en 13 países. Y cuenta, por ejemplo,
que mientras hubo 50 hombres que murieron a los 110 años, fueron 560 las mujeres que lo hicieron a esa edad. Sí, se demuestra que las mujeres viven más que los hombres aquí también. Para cuando se llega a los 114 años, fueron 3 hombres los que murieron a esa edad y 35 mujeres. Y si nos enfocamos en Costa Rica, tenemos 850 personas que en este momento tienen 100 años o más. Son 273 hombres y 577 mujeres. Pero las cosas ya cambian cuando comenzamos a hablar de quienes tienen 110 años o más. Ahí ya solo vemos a 7 personas. 5 de 110, una de 112 y hay un hombre de 116 años en Alajuela que bien podría competir por el título del más longevo del mundo. Hay que ver. Ya he hablado mucho, pero el punto aquí no es tanto ver qué tanto podemos alargar la vida, porque tal vez eso no está tanto en nuestro control, pero sí, como me dijo una vez un entrevistado, ensancharla. En otras palabras, hacer que los años que vivamos, sean cuantos sean con esa calidad de vida, con esa anchura, por así decirlo. Pero eso sí, tenemos que comenzar desde ya, porque entre más pronto lo hagamos, mejor y mejor calidad de vida tendremos. Aquí les dejo algunos consejos. No fumar, porque hacerlo nos puede acortar la vida de muchísimas formas. Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Comer saludable, y esto quiere decir frutas, verduras, leguminosas. Evitar las frituras y los excesos. Hacer ejercicio, al menos 150 minutos semanales. Ojalá 30 minutos al día como mínimo. Eso sí, vayamos antes donde un médico para que nos indique si todo está en orden. Dormir bien. Todos tenemos un mínimo de horas diferentes, pero debemos tener un sueño reparador que nos deje con energías. Hacernos exámenes de sangre una vez al año para ver cómo están nuestros números de colesterol, triglicéridos, glucosa. Si tenemos alguna enfermedad crónica, seguir el tratamiento al pie de la letra. Y sigamos también los consejos que ya los habitantes de las zonas azules nos han dado. Tener ese propósito por el cual levantarnos todos los días. Tener gente a nuestro alrededor que nos nutra y con la que queramos vivir cerca. Y también tratar de honrar ese propósito de vida que tenemos y hacer lo que nos gusta. Soy Irene Rodríguez Salas y no sé hasta cuándo voy a vivir, la verdad, pero sí voy a seguir ese consejo de buscar ensanchar la vida y tener la mayor cantidad de salud y calidad de vida. ¿Y ustedes?